en el libro de Oseas. El libro de Oseas, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 14. Y dice así: pero he aquí que yo traeré y la llevaré al desierto. Está hablando de la nación de Israel. Y dice, y hablaré en su corazón. Allá en el desierto, hablaré en su corazón. Gracias, mi hermano. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Baali. Baali significa amo o dueño, diferente a Dios. Entonces dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de Baales, y nunca más mencionarán sus nombres. Bendito Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, en esta mañana te damos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, porque una vez más, Padre, tenemos el privilegio, tenemos el gozo de poder abrir tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque en realidad solamente somos instrumento en tus manos, y te rogamos, Padre, en esta mañana que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este servidor tuyo, que seas tú llevando tu mensaje, tu palabra, tu predicación a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos, a la persona que pueda escuchar tu palabra. Que no haya aquí palabra humana, Señor, sino que seas tú hablando, así como hablaste por boca de tus santos profetas y tu siervo Moisés, que seas tú glorificándote en esta mañana, Padre. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, y vemos aquí que el Espíritu Santo, hablando a través de profeta Oseas, está hablando acerca de cómo iba a llevar a la nación de Israel al desierto. El desierto, para nosotros, cuando hablamos de desierto, tiene un significado, digamos, podemos decir un poco maluco, porque cuando hablamos de desierto estamos hablando de ese tiempo de dificultad, de ese tiempo de problemas, ese tiempo de adversidad. Porque eso es lo que significa del desierto, lo que representa el desierto. Ustedes saben que en el desierto es una tierra árida, donde hay condiciones de climas extremos. Por el día hace un calor inmenso, por la noche hace un frío terrible, donde la flora y la fauna por lo general muy poca, y lo que se da, pues no ayuda mucho al ser humano. Cuando hablamos de desierto hablamos que no hay agua, que hay sed. En realidad estamos hablando de dificultades cuando hablamos de desierto. Y Dios está diciendo que va a llevar a esta nación al desierto. Entonces, todos nosotros, cada uno de nosotros, cada ser humano, en algún momento de la vida puede pasar por un desierto. Tenemos dos clases de personas que pueden pasar por ese desierto. Y cuando hablamos de las personas que no han conocido a Cristo Jesús, que en ningún momento han hecho un par en su vida y han decidido reconocer al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, y esas personas están pasando por una dificultad, por una adversidad, entonces nosotros decimos, no, está pasando por esa dificultad o está pasando por ese desierto porque no ha conocido a Cristo Jesús, porque no ha venido al Señor. Pero ¿qué cuando nosotros como cristianos pasamos por ese tiempo de desierto? Cualquiera de nosotros, creyentes, o hemos pasado, o estamos a punto de pasar, o estamos pasando por un tiempo de desierto. Mire, el hecho de que nosotros seamos cristianos, el hecho de que nosotros hayamos creído en el Señor Jesucristo, eso no nos garantiza de que toda la vida vamos a tener las comodidades que nosotros queremos. Eso no garantiza eso.
Lo único que nos garantiza es la salvación y la vida eterna. Pero si Dios nos quiere dar una buena vida, si a Él le place darnos una buena vida, así es. Pero todos estamos expuestos a pasar por un tiempo en el desierto. Entonces, cuando nosotros los cristianos pasamos por ese tiempo de desierto o hemos pasado, mire, nosotros no conocemos los problemas personales de todos los creyentes. Hay creyentes que tienen problemas o dificultades o están pasando por una situación de desierto, por decirlo así, porque ha partido un ser querido, un familiar, o porque algún ser familiar, algún ser querido está en condiciones de salud bastante delicadas, o aún el mismo creyente, o tiene situaciones económicas bastante difíciles que de pronto nosotros no conocemos, o tiene un hijo, unos hijos perdidos en la drogadicción o en el mundo, o tiene un esposo o una esposa inconversa. Bueno, son tantas cosas que puede pasar en la vida de un creyente y que nosotros quizá no nos damos cuenta. Ese es un tiempo que el creyente está pasando en el desierto. Y a veces pasa más cuando recién nos hemos convertido al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, por lo general, el enemigo quiere perturbar la vida de esa persona que se acaba de convertir al Señor y llega alguna situación de problema, alguna dificultad, para que esa persona pueda renegar y tratar de que esa persona se aparte. Pero siempre nosotros como creyentes en algún momento de la vida vamos a pasar por este desierto. Y hay varios motivos por el cual nosotros podemos pasar por ese desierto. Y uno de los motivos, digamos, que más a menudo se ven, hay varios motivos, pero uno de los motivos que más a menudo se ven es la desobediencia y la rebeldía, cuando ya somos creyentes. Aún siendo creyentes podemos ser desobedientes y rebeldes. Mire, yo estaba haciendo un análisis cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y tomaron el camino del desierto. Depende de nosotros si ese tiempo en el desierto, en nuestra vida en el desierto, depende de nosotros si ese tiempo es largo o corto. Mire, nosotros hemos conocido en la Escritura que cuando el pueblo salió de Egipto, en realidad el camino que habían de recorrer era corto. El camino que habían de recorrer era corto. De hecho, las veces que Moisés fue a donde Faraón a decirle que dejara salir al pueblo, varias veces le habló de 3 días de camino. Le habló de 3 días de camino varias veces. Yo quiero que miremos en Éxodo, 3 versículos allí rapidito en el libro de Éxodo. Dice Éxodo, el capítulo 3 de Éxodo, dice el versículo 18, dice, y oirán tu voz e irás tú, le está hablando Dios a Moisés, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Éxodo capítulo 3, versículo 18, dice, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y hay otro versículo que también habla de 3 días, dice en Éxodo capítulo 5, dice el versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Y en Éxodo capítulo 8, dice el versículo 27 del capítulo 8, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y mire, y en realidad no podemos decir con seguridad que
que en realidad era 3 días lo que Dios había estipulado para que ellos llegaran a la tierra que Dios le había dado. Pero si era un tiempo corto que se iban a pasar para llegar donde Dios les había prometido que le iba a dar esa tierra que fluye leche y miel. Y este tiempo, a causa de la desobediencia y rebeldía del pueblo, duró 40 años. 40 años. Entonces, mire, a veces nosotros estamos pasando por ese tiempo de desierto y les dije que eran varias causas, pero supongamos que es la causa de la rebeldía y de la desobediencia. Y Dios le dice aquí a este pueblo, dice, allá en el desierto le hablaré a su corazón. Y mire, y estamos en ese momento de dificultad y Dios nos está hablando a nuestro corazón, pero hay terquedad, hay necedad en nuestro corazón. Estamos ceñidos de esa dureza y Dios nos está hablando y Dios nos quería restaurar en 3 días y resulta que pasa y pasa el tiempo y nosotros seguimos aferrados porque creemos que es que así como yo lo hago es y no como dice la palabra de Dios. Así como yo lo hago es y no como Dios me habla o me dice o me guía. No, es como yo hago. Entonces, ese tiempo se empieza a alargar. Y nos vemos metidos allí y no queremos salir de allí y seguimos con esa necedad. Mire, el pueblo cuando salió de Egipto, lo que primero hizo fue empezar a murmurar y a renegar en contra, podíamos decir, o dice la palabra, que murmuraban contra Moisés. Pero Moisés dice, no están murmurando contra mí, están murmurando contra Dios. Eso dice Moisés, no están murmurando contra Moisés. Y aquí la palabra dice, murmuraron contra Moisés, dice en varios versículos. Yo quiero que miremos aquí en Éxodo capítulo 14. Dice el capítulo 14 de Éxodo y dice el versículo 11. Dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto, y dice el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire, ellos están anhelando, recuerden que Egipto es un sinónimo de pecado. Ellos están anhelando volver atrás. Ellos dicen, si fuera por nosotros nos habíamos quedado allá. Nosotros no teníamos nada que estar haciendo acá. Y Dios los ha llevado allá precisamente para eso. De hecho, la palabra de Dios dice, ahí en el versículo 13 de Éxodo, y dice el versículo, mire lo que dice el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Oiga, no los llevó por el camino de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Entonces, nosotros venimos al Señor y a veces llega alguna situación a nuestra vida y entonces lo que primero hacemos es renegar de Dios y decimos, no, ¿yo para qué me convertí al Señor? No, pues ¿para qué me convertí al Señor si me va a ir así? Pues para eso me devuelvo y me voy al mundo igual como estaba antes. Entonces, mire, la misma rebeldía de nosotros hace que ese tiempo se convierta para nosotros en una eternidad. Dice que Dios no lo llevó por el camino corto, lo llevó por el camino largo para que no se arrepintieran. Y lo hizo o lo hace en nuestras vidas a veces por nuestro propio bien, a causa de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia. Pero hablando de la rebeldía y la desobediencia, ahí mismo también en Éxodo capítulo 15,
Dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Volvió el pueblo a murmurar contra Moisés. Y seguimos nosotros metidos en ese tiempo de desierto y empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. Empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. No es que yo lo estoy haciendo bien. Yo creo que yo estoy andando conforme a lo que Dios me ha dicho. Yo no tengo la culpa, pero yo sé que la culpa es de fulano, de sutano. Empezamos a echarle las culpas y entonces ya hemos visto 2 versículos que dicen, murmuraron contra Moisés. Y dice el versículo 16 ahí enseguidita, el capítulo 16 dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado del desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, estamos pasando, o Dios nos ha llevado a ese tiempo en el desierto por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra rebeldía, y empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. Y lo que Dios quiere en ese tiempo que nos lleva al desierto, en realidad lo que Dios quiere es que usted se dé cuenta allá cuando está pasando esa situación que el que lo sustenta a usted es Dios. Mire, estos dicen que nos hubiéramos dejado allá donde tenían comida de toda clase y donde podían saciarse, pero en ese tiempo de desierto Dios nunca les abandonó. Aún estando en el desierto, aún estando allá llevados por Dios a causa de la desobediencia, aún estando allá en esa situación, Dios siempre estaba allí. Mire, y la palabra nos enseña que Dios le dio maná por 40 años. Aún estando allá en el desierto, Dios nunca le faltó con la comida. Nunca le faltó el pan. Y estos querían devolverse porque se saciaban allá cuando estaban en Egipto. Entonces nosotros, cuando Dios nos tiene en esa dificultad, entonces debemos de autoanalizarnos, decirnos, bueno, es que yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de lo que me den, de lo que me regalen, yo no dependo de esto, de aquello, yo dependo es de Dios. Ellos tenían que aprender a saber que dependían directamente de Dios, que no porque estaban allá en Egipto era que se saciaban de comida, tenían que saber que dependían de Dios. Y mire, duraron 40 años en el desierto, pero en esos 40 años no le faltó el pan. Mire, el vestido, dice la palabra de Dios que el vestido nunca se les acabó, los zapatos nunca se le acabaron, nunca se deterioró el vestido ni los zapatos. Dios siempre les sostuvo allí, Dios siempre estaba ahí con ellos. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 17, dice el versículo 2 y el versículo 3, dice así, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haremos con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Empezó como a desmayar Moisés. Y volvemos al principio. Siempre cuando estamos pasando por ese tiempo de desierto, siempre buscamos a quién echarle la culpa. Nunca hacemos un autoanálisis, sino que siempre buscamos a quién descargarle y quién tiene la culpa por la cual estamos pasando por allí. Y cuando estas personas, mire todos los versículos que hemos leído, y murmuraron contra Moisés, le echaban la culpa a Moisés, y no sabía que era por la dureza de su corazón. Entonces Moisés, ¿sabe qué le responde? Mire, Moisés dice
en el capítulo 16 de Éxodo y en el versículo 7, dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Oiga, ellos están murmurando contra Moisés, pero Moisés les dice: no, ustedes no están murmurando contra mí, están murmurando contra Jehová. Dice: ha oído de las murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Nosotros no somos nada. Ustedes no tienen por qué murmurar contra mí, dice Moisés. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, si Dios nos ha llevado, como decía aquí en Oseas, nos llevó al desierto por alguna causa, a causa de nosotros mismos, de habernos salido del camino que Dios ha trazado para nosotros y que podamos andar, entonces siempre buscamos el culpable, pero en realidad cuando buscamos el culpable estamos diciéndole a Dios: no, usted es el culpable por el cual yo estoy acá. Pero Dios le dice: no, yo no soy el culpable. El culpable eres tú por tu desobediencia y por tu rebeldía. Pero mire, hay algo importante. A pesar que Dios nos lleva a ese tiempo de dificultad, Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Dice Éxodo capítulo 13, el versículo 21 dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Mire, a pesar de que Dios nos lleva a ese tiempo de desierto, Dios nunca te abandona. Dios siempre está allí para que reconozcas que en verdad Él es nuestro ayudador y que en todo el sentido de la palabra dependemos únicamente de Él. Miren, no solamente en lo espiritual, sino en lo material, en todo dependemos de Él. Dios siempre está allí. A pesar que estés allí por una disciplina, Dios está allí. Dios nunca te va a abandonar. Y eso es lo que quiere Dios, que reconozcas eso, que Él siempre va a estar allí. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que a pesar de esa situación, Él está allí. Y nosotros, en realidad, a pesar de que Dios muestra su bondad, su gran amor para con nosotros, nosotros en ocasiones somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos. Mire, y nosotros nos quejamos o quedamos aterrados de ver lo que hacía el pueblo y cómo el pueblo era desagradecido, pero nosotros somos en ocasiones igual a ese pueblo. Somos igual a ese pueblo. Dice en Éxodo 14, ya lo leímos el versículo 11 y el versículo 12 de lo desagradecidos que somos. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. No había sepulcros en Egipto. Y siempre en lo mismo, siempre contra Dios. Y no nos autoanalizamos nuestra propia vida. Pero cuando estamos en esa situación, entonces a veces, como todo creyente, nos dedicamos a orar, ¿no? A orar, orar, orar. Vamos a colocar un ejemplo. Algún hermano está pasando por una situación económica difícil, no tiene empleo, entonces nos dedicamos a orar, a orar, a orar. Pero llega el momento en que Dios dice: deja de orar y comienza a actuar. Porque la oración sin actuación, pues no es nada, no estamos haciendo nada. Y pasó en este tiempo, en el desierto con Moisés. Moisés, a causa de ese acoso del pueblo
y Moisés oraba y decía, tengo este pueblo encima, yo pienso que ya me van a apedrear. Y cuando venía Faraón con todos sus carros buscando para llevárselos de nuevo, bueno, Dios le dice a Moisés, bueno, es hora de actuar. Dice el versículo en Éxodo capítulo 14. Mire, dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar que estén secos. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y en sus caballos. Le está diciendo, deja de clamar a mí, coge tu vara y colócala en el mar y el mar se abrirá. Tenemos que actuar cuando estamos pasando por esa situación o esa vida de desierto, cuando estamos pasando por aquel momento de dificultad. Sí, le oramos al Señor, pero vamos a actuar. Y si estamos fallando al Señor, pues bueno, vamos a cambiar. Vamos a agradar al Señor, que Dios vea en nosotros la actitud y el comportamiento de que verdaderamente queremos salir de ese desierto y no prolonguemos más nuestra vida en ese tiempo de dificultad. Y mire, y cuando eso pasa, cuando nosotros actuamos, entonces, aún estando allí, Dios nos bendice. Aún estando allí, Dios nos ayuda. Aún estando en esa situación, Dios nos ayuda. Y pasó con este pueblo en el mismo desierto. Dice el versículo, ahí mismo en el Éxodo 15, dice el versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí y les dio estatutos y ordenanzas. Las aguas se endulzaron allí y dice el versículo 27, y llegaron a Elín donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Mire, aún en medio de la dificultad, aún en medio que estaba pasando por esa situación, por esa adversidad, aún así la mano de Dios estaba favoreciendo a este pueblo. A pesar de que este pueblo murmuraba, a pesar de que este pueblo le echaba la culpa a Moisés, y a pesar de que este pueblo no quería cambiar la dureza de su corazón, aún así Dios estaba allí ayudándoles. ¿Quién podría pensar que en un desierto hubieran 12 fuentes de agua? Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y a veces, yo les conté en otra ocasión de un señor que es el esposo pues, de una de las socias o las dueñas de la empresa donde yo trabajo. Y yo les conté esa historia aquí. Mire, ese señor, en realidad, los médicos decían que el 95% era que él se muriera y tenía solamente una posibilidad de 5% de vida. Porque el señor pues tenía diabetes, le dio un infarto, llegó con un infarto a la clínica Valle de Lili y aparte de eso vomitó y el vómito se le fue a los pulmones, se le llenaron los pulmones y aparte de eso, bueno, le dio una cantidad de enfermedades en un solo momento. Ese señor estaba prácticamente muerto. Y nosotros aquí en la iglesia estuvimos orando por él. Oramos muchas veces por él. Y a pesar de que es una persona que no conoce del Señor, pero entonces la esposa de él me decía,
me decía, ay, Johncito, yo le quiero pedir un favor, ¿por qué no ora por mi esposo? Que en realidad era difícil que una persona con tanto dinero pudiera pensar en Dios. Era muy difícil. Y ella me decía, Johncito, ¿y por qué, para pedirle un favor, por qué no oramos por mi esposo? Mas, sin embargo, ella me decía, yo estoy colocándole una velita ya a no sé quién y todo eso. Y oramos muchas veces aquí por el Señor. Bueno, la misericordia de Dios y de pronto un propósito de Dios con ese hombre para que pudieran temer al Señor y pudieran conocer que Dios es solo uno. Y verdad, Dios permitió que se levantara ese señor que estaba casi muerto de allí. Bueno, el resultado de eso, a los días yo le contaba a mi hermano Rubén que la señora no glorificó a Dios como debía, porque debía decir pues gracias a Dios, y decía que era porque le había colocado una virgen con una vela ahí al lado donde la cama donde estaba, y en realidad no le dio la gloria a Dios como debía, pero bueno, en realidad sabe que Dios fue que le levantó de allí. Y nosotros a veces estamos pasando por ese momento y nosotros como que no vemos salida, no vemos ninguna salida. Pero para Dios no hay nada imposible. Mire, Dios está allí. 12 fuentes de agua en el desierto. Eso solamente lo puede hacer Él. A veces también pasamos por esa situación de desierto en nuestras vidas por falta de fe. Por falta de fe. Y nosotros vemos a veces la situación de un hermano y le decimos al hermano, pero usted tiene que tener fe, tiene que creer. Pero a veces no nos colocamos en el zapato de esa persona. Una cosa es yo hablarle desde acá, desde la barrera, a mi hermano que está pasando esa situación. ¿Sí me entiende? Porque cuando uno está en una situación bastante difícil, uno fallece. Uno como que desmaya, uno como que parece que perdiera la fe. Y eso nos perjudica a nosotros mismos. Entonces a veces también ese tiempo es por falta de fe. Recuerden que cuando Dios, hablándole a Moisés, y le dice que mande esos espías para ver la tierra que Él les iba a dar, la tierra que fluye leche y miel, y los espías dijeron, no, venga, no, allá no. No, eso allá hay gente inmensa. Nosotros ahí no vamos a entrar. Dice la palabra de Dios en Números, capítulo 13. Dice el versículo 31. Dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo. El 30 dice, habló delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Mire, estaban ya cruzando, terminando de cruzar el desierto, ya estaban allí viendo todo lo que Dios les iba a dar, y aún así no tenían fe, aún así no eran capaces de confiar en Dios cuando les había sostenido por todos esos años y habían derrotado 7 naciones. Dios les había puesto todo allí para que ellos vieran el poder que tiene Dios, y aún así decían, no, para allá nosotros no creo que esa sea la tierra que Dios tiene para nosotros. No, esa era la tierra que Dios tenía para ellos, pero la falta de fe, y eso también pasa en nuestras vidas. A veces pensamos que Dios no es capaz con el problema que yo tengo. ¿Cómo Dios no va a ser capaz con el problema que yo tengo o con la situación que yo tengo? Si Él es el único que me puede ayudar. Pero también a veces pasamos en ese tiempo para prueba y disciplina, para fortalecernos en fe. De pronto estamos andando bien en los caminos del Señor, no tenemos nada de qué avergonzarnos, pero a veces Dios nos quiere fortalecer. Mire,
Recuerden cuando el Señor Jesucristo, antes de comenzar el ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de comenzar su ministerio. Y cuando decimos que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, fue llevado en su humanidad. En su humanidad. A pesar de que sabemos que en Él estaba la deidad del Padre, sabemos que Él fue en su humanidad, con su cuerpo humano. Porque Dios, el demonio, ¿cómo iba a tentar a Dios? Pues tentó al Señor Jesucristo en su humanidad. Dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Bueno, el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces allá y salió en su humanidad más que fortalecido. Y vemos algunos ejemplos de algunos siervos del Señor que dicen que fueron llevados al desierto y salieron de allá totalmente fortalecidos. Entonces a veces Dios quiere que pasemos por esa situación para que podamos fortalecernos, podamos confiar en Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 8. Dice el versículo 2 de Deuteronomio, capítulo 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, en ese tiempo de prueba, nosotros aprendemos muchas cosas y entre esas aprendemos que en verdad solamente nosotros podemos confiar en Dios. Que por muy buena gente o mucho amor que tenga mi papá por mí o que tenga mi hermano o mi amigo bueno, en realidad el único que nosotros tenemos de nuestro lado y que nunca falla es Dios. Ese es el que nunca falla. Los seres humanos fallamos, pero Él siempre está allí, Él nunca falla. Pero también podemos pasar por ese tiempo de dificultad o de adversidad para que Dios nos pueda fortalecer espiritualmente. Nos puede fortalecer espiritualmente y nos puede fortalecer o preparar para servirle a Él. Mire, yo no sé cuántos de los hermanos o las hermanas que están aquí tengan en su corazón disposición para servirle al Señor. Y nosotros conocemos a los hermanos o a las hermanas que lo hacen a menudo, pero de las hermanas que están ahí sentadas y los hermanos, puede haber hermanos y hermanas que están ahí que desean servirle al Señor. Y quizá no se ha dado el momento, pero que Dios en un momento les va a preparar para ello. Les va a preparar para ello porque si vamos a estar sentados allí en la comodidad, mire, para eso sirve ese tiempo que pasamos de dificultad o en el desierto, porque estamos tan cómodos, estamos bien cómodos donde estamos, entonces nosotros venimos todos los martes y los jueves y los domingos y nos sentamos allí. Y nos sentamos allí y nos vamos a la casa y venimos y nos sentamos y nos vamos a la casa. Y Dios quiere ver algo de tu corazón para Él. Él quiere ver, mire, siempre hemos hablado que nosotros, todos los creyentes, los que hemos creído de manera genuina en el Señor Jesucristo, por lo menos tenemos un don, por lo menos tenemos uno. Y ese don tenemos que ejercitarlo para Él, porque ¿cómo nos va a dar Dios un don para que nosotros lo guardemos y estemos allí sentados cuando en esa comodidad? No, Dios quiere que usted pueda utilizar su don y que usted, todos debemos servirle al Señor, todos. De una u otra manera todos debemos de servirle al Señor. No solamente parándonos acá o en la puerta o trayendo, no, hay muchas maneras de servirle al Señor. Y a veces ese tiempo es para que nos preparemos para servirle a Él.
Dice la palabra de Dios en Efesios, dice el capítulo 4 de Efesios, y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y dice también ahí mismo en Efesios, el capítulo 2, y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, pasamos por este tiempo y hemos visto por muchos motivos de los cuales podemos pasar por este tiempo de desierto. A veces por desobediencia, por falta de fe, por prueba o disciplina, y para prepararnos. Ojalá, si el tiempo que pasemos o que hemos pasado, porque yo creo que muchos de aquí hemos pasado por un tiempo de desierto, un tiempo difícil en nuestras vidas. Yo he pasado, y no he pasado una vez, sino en varias ocasiones he pasado por ese tiempo de desierto. Pero ¿qué queda de nosotros? Solamente confiar en mi Señor. Y depende de nosotros que ese tiempo sea corto o sea largo. Mire, el desierto siempre va a estar allí. El desierto siempre va a estar allí. ¿Qué hace la diferencia? Primero, que cuando estemos pasando en ese desierto, seamos verdaderamente, hayamos aceptado o reconocido al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Es la diferencia que una persona que no ha conocido a Dios con una persona que ha conocido a Dios, que los dos estén pasando por ese tiempo de desierto. El desierto está allí, la diferencia la hace en que usted sea un hijo o no sea un hijo de Dios. Eso hace la diferencia. La diferencia no la hace el desierto, la diferencia la hace su corazón. Si su corazón verdaderamente un día conoció al Señor Jesucristo. Porque usted sabe que si usted es un verdadero creyente, Dios le va a sacar de ese desierto. Porque mire, así haya pasado 40 años, terminó, duró un tiempo, pero pasaron el desierto y luego vino la bendición. Llegaron a la tierra de Canaán, tomaron posesión de ella, la tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Sí, duró 40 años, pero pasó. Por eso la diferencia la hace si usted verdaderamente es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Ahora, depende de usted y de la disposición de su corazón si ese tiempo sea largo o sea corto. Entonces, mis hermanos y amigos, verdaderamente, ojalá ninguno pasara por ese tiempo de adversidad, pero estamos en este cuerpo, somos seres humanos y en cualquier momento puede llegar. Y si llega ese tiempo, recuerde que Dios siempre va a estar allí. Y a pesar de que esté usted en ese tiempo o en ese lugar de desierto, Dios siempre va a estar allí, asido de su mano y le puede sacar de allí. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias, mi Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tú eres todo para nosotros, que nosotros en realidad dependemos de ti, no solamente en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, de todo solamente dependemos de ti, mi Señor. Tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos provee. Padre, tú eres el que nos sana, tú eres el que nos ayuda. Padre, tú eres todo para nosotros. Padre Santo, y así pasemos por un tiempo de dificultad o adversidad en nuestras vidas, sabemos que tú eres misericordioso. Dice tu palabra que tú te deleitas en misericordia. Y así como a este pueblo, aún siendo rebeldes y aún siendo duros de corazón, Padre, tú no les abandonaste. Por 40 años les soportaste en el desierto y por 40 años, Padre, les sustentaste en el desierto. Padre, gracias pues, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.